Sean bendecidos nuevamente en un día como hoy y tal vez podamos entender que a veces el silencio busca que podamos encontrar nosotros mismos una reflexión sobre la palabra de Dios. Estuve distante una semana que usé como tiempo también para tener un encuentro especial con el Señor y que hoy tiene mucha incidencia con la palabra que traigo como enseñanza, una palabra puesta por el Espíritu Santo. Y es que debo preguntarles algo. ¿Alguna vez has sentido que te pareces a alguien o que la gente te dice, oye, ¿cómo te pareces a tu mamá, a tu papá, a tu hermano o a X familiar? Siempre te señalan, siempre resaltan esa característica en tu carácter o en tu comportamiento que de manera inconsciente ha sido repetitiva ante diferentes circunstancias. Y entonces nos lleva a que seamos señalados por ese actuar. Pues la verdad es que sí, nuestro carácter se ha limitado a lo que no deberíamos ser. Somos francos, fronteros, directos, rencorosos, impulsivos, amargos, temerosos, indecisos. Necesitamos en este tiempo poder definir realmente nuestra verdadera identidad. Necesitamos saber desarrollar nuestro corazón para entender la verdadera herencia del reino y entender que fuimos llamados a ser diferentes, a ser verdaderos, porque Dios es nuestro Padre, es nuestro ejemplo, es nuestro camino, es nuestra verdad, es nuestra identidad, nuestro punto o referente que necesitamos identificar y conocer, porque allí tiene fijado nuestro propósito en esta vida. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional. Llamados a ser como Él. La enseñanza de que debemos ser como Cristo está en el corazón del Evangelio, porque no solo es creer en Él, sino reflejar su carácter. La palabra que hoy nos acompaña está en Hebreos 12, versículos 3 y 4. Dice la palabra, en dos versiones la voy a leer. En la NTV dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Y en la traducción del lenguaje actual dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él. El autor nos habla de nuestro estado anímico. Nos dice que no nos cansemos hasta desmayar. Esta es una llamada a la perseverancia, porque en la vida en muchas ocasiones nos vamos a enfrentar o estamos enfrentando situaciones difíciles, pero no debemos rendirnos, no podemos perder la esperanza. Para este caso debemos pensar en Jesucristo, quien soportó la cruz y todo lo que ella implicaba. ¿Todo por qué? Por amor a nosotros y a su Padre Celestial. Así que es natural que en medio de las dificultades nuestro ánimo se canse.
Pero el autor de Hebreos nos está recordando hoy que debemos mirar a Jesús, que debemos mirar su ejemplo, que debemos ser nuestro, nuestra guía. Esa situación debe ser nuestra guía en todo momento. Si nos mantenemos anclados en su amor, en su gracia, en su poder, vamos a salir adelante y no vamos a desfallecer fácilmente. Lo mejor de todo es que existe bíblicamente esta palabra que nos está hoy enseñando a través de un ejemplo que ha sido eterno, un ejemplo que no fue momentáneo, un ejemplo que permaneció en nuestra mente y ha pasado siglos tras siglos, ha sido para siempre. Ese debe ser nuestro punto a reflexionar para que tomemos hoy una decisión e iniciemos a cumplir con el llamado de parecernos a Él. Dice la palabra, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pensemos en algo, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de oposición, en los tiempos de tentación. Es fácil cansarnos, es fácil desanimarnos, incluso es fácil rendirnos. Pero hoy esta palabra nos está pidiendo con un enfoque claro contemplar a Cristo. Y este pasaje nos reta a mirar su ejemplo y a perseverar con valentía. Si hemos caído, levantémonos, incluso aunque la batalla la veamos intensa. Tiene dos cosas, dos contextos que tenemos que aprender a mirar. En ese versículo que dice, considerad a Cristo. Él es el ejemplo perfecto en el sufrimiento. Considerad implica meditar, implica reflexionar profundamente en lo que Jesús tuvo que soportar por nosotros. Jesús sufrió injustamente la oposición de los pecadores, pero nunca echó para atrás, nunca retrocedió. Así que este ejemplo nos llama a enfocar nuestros ojos en Él, a fijar nuestra mirada en lo alto y no en nuestras circunstancias. Cuando tú aprendas a mirar a Cristo, tu perspectiva va a cambiar. Vas a dejar de quejarte y vas a empezar a confiar más en Él. Él sufrió más de lo que tú jamás sufrirás. ¿Y sabes por qué? Porque Él lo hizo por amor. Tú aún no has conocido ese amor y estás invitado a empezar a buscar y a reconocer el amor de ese sacrificio. 2. El desánimo es real, pero se puede vencer. La frase para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa es la que nos revela esa lucha interna. El desánimo ha sido el arma que el enemigo usa para apagar la fe del creyente. Por eso necesitamos venir a la meditación en el sufrimiento de Cristo. Esa debe ser la situación y el enfoque que debe renovar nuestras fuerzas. El ánimo se recupera no huyendo del dolor, sino recordando que Cristo ya venció por nosotros, que nos liberó. Y 3, aún no habéis resistido hasta la sangre. Eso lo dice el versículo 4. Por eso el escritor les recuerda o nos recuerda que aunque hayamos sufrido, no hemos llegado al punto de dar la vida. Y es un llamado a tomar el sufrimiento con seriedad, pero no para victimizarnos. Hay una lucha constante contra el pecado. Y usted debe entender que hoy se requiere tener una resistencia firme. Hemos visto a muchos abandonar la carrera cristiana de creyentes ante la primera oposición, pero este versículo nos dice, aún no has dado todo, hay más por resistir y hay más gracia para vencer. Pudiéramos decir que este versículo nos lleva a concluir que no nos rindamos, que miremos a Cristo, que todo
esto tiene algo para preguntar. ¿Estás cansado espiritualmente? ¿Te has desanimado por la oposición o por el sufrimiento? Pues hoy Dios te está invitando a levantar los ojos a Cristo, a que renueves tus fuerzas. Dice el Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que estamos siendo llamados a ser como Él. El propósito de Dios es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No se trata solo de salvación, se trata de transformación. Dios quiere que Cristo sea el modelo de nuestra vida. Y estamos siendo llamados a imitar a Cristo en amor y entrega. Así lo dice Efesios 5:1-2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ser como Él significa amar con sacrificio, perdonar y vivir en obediencia. Y dice Filipenses 2:5-7, el ejemplo de humildad y servicio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cuando siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La verdadera grandeza se refleja en servir, no en dominar. Y dice, vivir como Cristo vivió. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Así que el cristiano, el creyente, no solo profesa la fe, sino que su vida muestra el carácter de Cristo en sus palabras, en sus decisiones, en sus relaciones. Ser como Cristo significa amar a quienes nos ofenden. Este referente es tan profundo tenerlo como la virtud aplicada a nuestra vida. Cuando alguien te ofenda y vea que ya tienes ese dominio de no contestar de la manera como esa persona espera que tú reacciones, sino que ya reconoces tú que el carácter de Cristo es tan solo sonreír y entender que quien se comporta así ha sido un títere que ha sido usado por el enemigo para venir a robarte la paz. O es una decisión que viene desde el Espíritu, que te ha convencido que nada ganas con responder en ese ataque, sino que sonríes y piensas y actúas preguntándote, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? Mente de Cristo, el accionar en Cristo te dará siempre la victoria a tener un dominio propio, a sentir cómo has sido transformado en su amor, en ese sacrificio que hizo por ti, por mí, para ser libres al amar. Servir sin esperar recompensa, en ese algo que se establece en la profundidad de nuestro corazón, teniendo un corazón dispuesto a servir sin esperar reconocimiento. Es ese sentir de disposición, sabiendo que no buscas agradar a Dios. En Él esperamos respuesta, sino que aprendemos a confiar en que servir fue una tarea de asignación por la cual Él nos dio vida, porque son muchos los que aún permanecen en las tinieblas, son muchos los que permanecen cautivos en la carne, en el interés de dar para recibir. Aquí no, en Él servimos con entrega, con sacrificio, con amor. Perdonar como Él perdonó. ¿Cómo pretendemos ser perdonados si no somos capaces de perdonar, de soltar a esa persona que nos hizo tanto daño? ¿Cómo pretendemos caminar en libertad en esta vida cuando mantenemos en nuestro corazón presos a otros que muchas veces ni ellos saben? Hoy la invitación es que seas como Él, que perdones reconociendo que tú no eres quien hace justicia, sino que existe un juez divino que ve lo que te hicieron, lo que te hirieron, pero que tú tienes la capacidad de entregarle todo a Él. Allí en la cruz, donde fuimos perdonados por su sacrificio vivo, es usted hoy responsable de caminar en verdadera libertad, entendiendo que un día Dios decidió recogerte del dolor, de la mugrosidad, y esperó tan solo que te arrepintieras y que decidieras seguirle. Ahí Él te perdonó. Esto no es religiosidad. Esto es tener la capacidad de establecer una relación directa con Él, con aquel que dio su vida por ti.
y también nos llama a vivir en santidad como Él es santo. Pero, ¿qué es ser santo? ¿No partir un plato? Tal vez eso lo piensan muchos, que creen que ocultarse para hacer las cosas es hacerle ver a otros que es santo, porque no eres frentero. Lo principal es tener o conocer la honra. Honrar a Dios es honrar con respeto, con temor, con reverencia, es honrar su presencia para que toda su gloria se manifieste en aquello que tú requieres de Él. Honrar a Dios en todo tu actuar, en tu hacer, en tu hablar, pero si lo deshonras, pues andarás apartado de su presencia. Y te recuerdo algo, hemos sido llamados a honrar la paternidad de Dios para que permanezcamos en la bendición. Así que la meta de la vida cristiana o del creyente no es simplemente creer en Cristo, sino reflejarlo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. No olvide compartir este devocional. Deje que Dios ponga en su corazón a alguien que hoy requiere ser entendido en el propósito que Dios le ha establecido, ser cada día más como Él. Bendiciones.